Bienvenidos, amados hermanos, una vez más estamos en esta secuencia de enseñanzas y basados en lo que es el título general, los fundamentos de la Iglesia de Cristo. Hemos iniciado un estudio progresivamente, iniciando en el libro de los Hechos y tomando en cuenta algunos versículos que han sido realmente muy importantes y muy significativos para entender lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo presentándoseles vivos a sus apóstoles, a los cuales Él había escogido, pero estuvo enseñándoles cosas relacionadas con la gran comisión, pero también cosas relacionadas con el reino de Dios. Bueno, hoy estamos en la lección número 2, en la parte número 2, y vamos a hablar acerca de el reino de Dios en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón es importante esta doctrina, esta enseñanza? Bueno, en el ministerio de Jesucristo, cuando Él estuvo en ese cuerpo sin pecado, desarrollando ese ministerio en toda la casa de Israel y extendiendo esa gracia y misericordia a los gentiles hombres o mujeres que se acercaron pidiendo misericordia, también les compartió parte de esa bendición. Ahora, que nosotros tomamos base en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que tuvo que haber un motivo muy importante para que los apóstoles y después, posteriormente, ellos que enseñaron a la iglesia, tuvieran a bien, tuvieran en aprecio la enseñanza que se relaciona con este misterio, el misterio del reino de Dios, sinónimo de el reino de los cielos. ¿Cuál es una de las cosas importantes que ya hemos declarado como parte de la enseñanza del reino de los cielos? Bueno, Jesús mismo tomó ese tiempo y dice que por el Espíritu Santo estuvo dando instrucciones y también estuvo hablándoles durante 40 días acerca de las cosas relacionadas con el reino de los cielos. Es demasiado importante y creo que usted puede tomar este pensamiento. Es muy importante que nosotros aprendamos la doctrina que nuestro Señor Jesucristo declaró a sus apóstoles acerca del reino de los cielos. Hoy no se habla mucho del reino de los cielos y en algunos casos cuando hemos escuchado comentarios acerca de que como partícipes del reino de los cielos hemos de tomar lugares estratégicos de gobierno, algunos lugares de autoridad, y aunque se ha logrado ver el testimonio de algunos hermanos y hermanas que han llegado a ciertas posiciones de ejercicio de autoridad, también hemos contemplado que ellos no han podido cambiar las circunstancias porque hay un plan que se desarrolla para complementar lo que es la manifestación de el hombre de pecado, el anticristo y todo su sistema que se va a levantar contra Dios, etc. Bueno, entonces es muy importante, es de mucho valor recorrer esta enseñanza y vamos a leer entonces esta base para que usted la vaya atesorando en su corazón. Dice en el libro de los Hechos que cuando el Señor Jesús resucitó, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles, dice, durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Esto es a los apóstoles que Él había escogido. Entonces los apóstoles recibieron esta enseñanza que hemos declarado como el reino de Dios, el gobierno y la autoridad, el poder o el señorío absoluto de Dios. Aunque se hace la voluntad de Dios en los cielos, recuerde que se pide y se pide de acuerdo a la forma que el Señor Jesucristo nos enseñó. Se pide en esa parte de la oración y se dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces el poder absoluto, el señorío, el gobierno y la autoridad de Dios es lo que establece su soberanía en el cielo o en los cielos.
La petición es: venga a nosotros, venga aquí en la tierra tu reino y se haga tu voluntad. O sea, en el reino de Dios se hace su voluntad por el ejercicio de su poder, de su autoridad y el reconocimiento de su señorío, de su soberanía. Claramente que, y generalmente se dice que Él tiene el dominio total y la soberanía. Sin embargo, en la naturaleza de pecado, en la altivez de gobernantes o en el pecado de los apóstatas, pues temporalmente ellos están haciendo acciones de arrogancia, de orgullo o de autosuficiencia, y vuelve esa condición de la que dijo el apóstol Pablo: están sin Dios y están sin Cristo. Para usted y para mí, como creyentes en Cristo, pues si nos acordamos en nuestra oración y le seguimos pidiendo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. De la misma manera, usted ha podido posiblemente ya comprender y siendo dirigido por el Espíritu Santo para decirle: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. O como el Señor Jesucristo en su tiempo de angustia y de sufrimiento y en oración, en clamor con lágrimas, en su humana naturaleza, antes de ser crucificado, le decía: que no se haga mi voluntad, sino que se haga como tú quieres, que se haga tu voluntad. Además existe otra escritura que sí la conocemos muy claramente, en la que el Señor Jesucristo nos enseña y enseña a sus primeros discípulos cómo ser libres de lo que es el afán, la preocupación excesiva que nos conduce a una situación de turbación, de intranquilidad, de depresión o de ansiedad y hasta de enfermedad, cuando no tenemos fe y conocimiento de que si Dios cuida de las aves y Dios también viste a los lirios del campo, ¿cuánto más no hará por nosotros? Jesús dice que el problema de la ansiedad o de la preocupación, del afán de los gentiles es porque ellos no tienen fe, y nos enseña a nosotros para que tengamos esa fe. Ahora, el Señor dice que nosotros, Él sabe, Jesús dijo que el Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Y dijo: pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, tenemos una idea de lo que significa el reino de Dios. Pedir que venga a nosotros su reino y que se haga su voluntad en la tierra. Buscar primeramente el reino de Dios es buscar y encontrar en qué consiste el reino de Dios y aprender en qué no consiste el reino de Dios, para no tener una actitud equivocada, una interpretación incorrecta o tener ideas que no son de acuerdo a la revelación de la palabra del Señor ni del Espíritu Santo. Entonces se confirma que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y los discípulos tuvieron una revelación muy clara de lo que consiste el reino de Dios. Ellos enseñaron del reino de Dios, de tal manera que en Hechos capítulo 8, versículo 9 al 13, observamos que cuando la iglesia sufrió aquella persecución, dice que los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, y esta expresión de palabra se declara: iban anunciando el evangelio, iban anunciando las buenas nuevas. Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Y allí en Samaria, una de las características de Felipe es que dice la Escritura que predicando el evangelio, y predicaba a Cristo el Mesías. También en el versículo 12, Hechos capítulo 8, versículo 12, dice que él anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. O predicaba el evangelio o predicaba las buenas nuevas del reino de Dios. Bueno, es que el evangelio es parte de las buenas nuevas, pero que son del reino de Dios, del dominio de Dios, que vino por la voluntad de Dios, o sea, hablando del mensaje. Pero también se debe de confirmar
que el Evangelio del Reino de Dios no es terrenal, y no es humano. Precisamente por eso es que cuando se anuncia un mensaje, pero que sale de la sabiduría o de la teología del hombre natural o religioso, pues no causa ningún efecto en cuanto a lo que es que el Señor manifieste su poder, su señorío, su soberanía. Lo único que manifiesta es que las personas ponen su confianza en los pensamientos humanos o religiosos, que en algunas ocasiones están unidos también con enseñanzas erróneas y doctrinas de demonios. En sí, lo que quiero decir con esto es que Felipe aprendió también la doctrina del reino de los cielos porque los apóstoles enseñaban en su doctrina en qué consiste el reino de Dios y su justicia. Y aquí observamos cómo Felipe les predicaba el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, donde describe las buenas nuevas del reino de Dios, declara el poder, la presencia, la autoridad de Dios, su mano extendida, su mano poderosa, y confirmando el Evangelio, dice que las multitudes unánime le prestaban atención al oír a Felipe lo que decía y al ver las señales que hacía. Entonces las señales son una manifestación de que el reino de Dios, cuando se declara y se predica, hay una manifestación de poder sobrenatural. Había señales en Samaria, como muchos de nosotros hemos visto señales, sanidades, milagros, la operación de los dones, liberación, y eso quiere decir que el mensaje del Evangelio, siendo del reino de Dios, tiene entonces la confirmación del poder. Jesús declaró a sus discípulos que los que predicamos este Evangelio y los que creemos, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice, pondrán manos sobre los enfermos y serán sanados, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, dice que hablarían en otras lenguas. Entonces hay una manifestación del poder sobrenatural, de la soberanía y del deseo de Dios, lo que Él quiere hacer. ¿Para qué? Para dar testimonio a aquellas personas que están siendo llamados y escogidos para esta salvación tan grande por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto vino a dar una transformación en aquella ciudad de Samaria, porque dice que ahí en Samaria el poder y el reconocimiento se le había atribuido a un hombre llamado Simón, quien ejercía la magia y asombraba a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Todos le prestaban atención, pero dice que también le atribuían a sus acciones de artes de magia, que le atribuían que eso era el gran poder de Dios. Ahora piensen en esto. Las personas en Samaria le atribuían a Simón como un mensajero de Dios y como un heraldo, como uno que anunciaba un mensaje que daba lugar a la manifestación del reino de Dios. Recuerde que el reino de Dios se interpreta, uno de sus significados es el poder, la autoridad y el dominio de Dios. Y en Samaria la gente decía que eso que Simón hacía y declaraba, eso era el gran poder de Dios. Entonces había terrible engaño y terrible mentira. Le prestaban atención porque dice que los había asombrado con sus artes de magia, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo, dice, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba sorprendido al ver las señales y los grandes milagros
que se hacían. El mensaje del Evangelio del Reino de Dios es un mensaje que incluye el testimonio de las buenas noticias de Dios para los hombres que están en engaño, que están sorprendidos por las artes de magia u otra actividad espiritual en la que no se declara y no se honra a Jesucristo como el Hijo de Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto es lo que hizo la transformación. Personas cautivadas a un poder engañoso contemplan que hay un poder sobrenatural y aún mayor que los conduce a una vida de salud, de restauración y un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles, conociendo el mensaje, la revelación del reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ellos enseñaron a la iglesia, y aquí vemos el testimonio de cómo comenzó a darse vamos a decir, el impulso en aquellos hombres y mujeres que salieron de Jerusalén, pero que iban predicando la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, versículo 8. El apóstol Pablo también conoció acerca de este tema del reino de Dios. ¿Qué dice la Escritura en esta parte? Hechos 19, versículo 8. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando con confianza, con claridad, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Nuevamente, Pablo conoció el misterio del reino de Dios. Pablo presentó y habló claramente, incluso había tiempos de debate, pero la intención era persuadirlos o convencerlos de la existencia de la manifestación del reino de Dios, de la manifestación del poder de Dios, de la soberanía de Dios, del gobierno, del ejercicio de autoridad de parte de Dios y del plan de presentar el reino de Dios para sacar de aquella condición religiosa aquellos que de entre el pueblo de Israel habían encontrado temporalmente un descanso en esa forma de servicio. Entonces dice la Escritura que Pablo entró a la sinagoga, y esto es, se dirigía a los judíos y a aquellos que siendo gentiles se convertían al judaísmo. Ahí en esos lugares, bueno, y algunos quizás vamos a encontrar que van a decir, bueno, es que eso correspondía para la nación de Israel. Eso era especialmente para la nación de Israel, no precisamente. Nosotros hemos escuchado enseñanzas, hemos sido expuestos a la enseñanza de la revelación de los misterios del reino de los cielos, sinónimo del reino de Dios. Y eso sí lo aceptamos como gentiles convertidos a Cristo, lo aceptamos como parte de la doctrina de Jesucristo. Entonces también esta enseñanza fue para los gentiles convertidos a Cristo, de tal manera que lo que resalta, lo que atrae, lo que se observa muy notorio en este pasaje es la intención, la perseverancia del apóstol Pablo para hablar acerca del reino de Dios con claridad. ¿Qué misterio encierra todavía el reino de Dios que algunos de nosotros necesitamos comprenderlo y conocerlo exactamente y urgentemente? Bueno, de aquí entendemos que sí es importante estudiar las Escrituras, y esto es lo que estamos haciendo, porque la iglesia, en el fundamento bíblico, en el fundamento doctrinal, en el fundamento principal que es Cristo y que al mismo tiempo es la cabeza de la iglesia, el más importante que es Cristo es el fundamento y es la cabeza, necesitamos estar bien fundamentados. Precisamente por eso es que el Señor tomó ese tiempo, 40 días, dándole instrucciones a sus apóstoles escogidos y enseñándoles acerca del reino de Dios.
¿Qué significa? ¿En qué consiste el reino de Dios? El apóstol Pablo después a la iglesia que estaba en el territorio de Roma, y en el capítulo 14, versículo 17 encontramos lo siguiente. Él dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Aceptamos que ya la carta a los romanos es una carta que fue dirigida para instruir a muchos de los judíos y para confirmar en ese evangelio donde se presenta también el nombre de Jesucristo, pero que dice la Escritura que ya en Roma, donde había también gentiles convertidos a Cristo, entonces ahora el apóstol Pablo está enseñando del reino de Dios. ¿En qué consiste, en qué está fundamentado el reino de Dios? Aquí encontramos otra parte. Ya dijimos que cuando se habla del reino de Dios se habla de la soberanía, del poder, de la autoridad, del deseo de Dios para que se haga aquí en la tierra y que se haga en cada uno de nosotros como creyentes. ¿En qué áreas? En nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos como hermanos en Cristo y en el trato con nuestro prójimo. Pablo agrega otro parte del conocimiento del reino de Dios que nos confirma en qué está fundamentado, porque así es como nosotros entendemos en qué debemos de estar fundamentados en nuestra relación con Dios y con Cristo como personas que conocemos su dominio, que conocemos su poder, que conocemos y declaramos su soberanía. Entonces Pablo dice, lo que no es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Y pareciera esto extraño para usted y para mí, pues que si comemos y que bebemos, incluso pues nos vestimos, pero no consiste, eso no es en lo que consiste el reino de Dios. Y si usted lee, bueno, esto lo dejo de tarea, para que usted se dé cuenta por qué el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, solo brevemente. Porque en aquel tiempo la comida y la bebida era una condición y era una situación. Dice de que se estaba hablando mal, de que algunos creyentes se juzgaban y juzgaban a los más débiles y entristecían a los más débiles y causaban daño con la comida a aquellos que en la iglesia habían creído en Jesucristo. Es un asunto de debate y de discusión por la comida, porque dice la Escritura que había personas que decían, es que no podemos comer carne, no podemos beber vino. Al beber vino no está diciendo de emborracharse, sino era el vino que por costumbre se utiliza como el vino de mesa, vamos a decirlo en un lenguaje contemporáneo. Pero dijo el apóstol Pablo, si el comer carne, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se escandalice o que sea de ofensa. Entonces Pablo está diciendo, no permitas que tu fe, que la confianza de comer o de beber sea un motivo de escándalo, de tropiezo o de destrucción a aquellos por los cuales Cristo pagó el precio por su redención. Entonces el reino de Dios no es un asunto primordial de comida ni bebida como para discutir y hacer una costumbre, aunque otros sean escandalizados o ofendidos. Entonces Pablo dice, el reino de Dios consiste en justicia, en paz y en gozo en el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Entonces aquí se nos confirma que el reino de Dios, el dominio, el ejercicio de la autoridad del poder de Dios, lo que Dios quiere para nosotros es que aprendamos una relación con el Espíritu Santo para que podamos tener una relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en Cristo, de tal manera que hagamos lo que es justo,
lo que nos lleva a la paz con ellos y lo que nos produce gozo. No solamente esto, según el versículo 18 dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. La conducta que el Señor nos enseña para ser aceptables, para serle agradables, para ser aprobados por los hombres y para servirle a Dios, es una conducta en la que, dice la Escritura, debemos de conocer la justicia y la paz y el gozo y compartirlo de esa manera, porque los que servimos a Dios, así es como vamos a ser agradables o aceptables a Dios y aprobados por los hombres. Piense usted lo que puede suceder cuando nosotros nos involucramos en situaciones de ignorancia, en el daño que se le pueda estar provocando a una persona que sea débil o que no tenga todavía el conocimiento de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y alguien va a interpretar y va a decir, bueno, y es que esa persona que ya tiene mucho tiempo en la iglesia, tiene mucho tiempo en Cristo, ¿cómo es que es injusto? ¿Cómo es que no procura la paz? Pero puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Y la realidad es que el reino de Dios consiste en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar a la justicia, actitud recta para con nuestros hermanos, a lo que es buscar la paz, seguirla y conservarla y promoverla, y también el gozo. Esto es interesante porque así es como se ayuda a los creyentes que están siendo incorporados a la iglesia de Cristo. Y esto es fundamental en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también esto es importante para usted y para mí, porque ahora ya confirmamos que el reino de Dios, la enseñanza del reino de Dios, la conducta nuestra y nuestra relación con el Espíritu Santo es para poder ser nosotros de edificación a los creyentes, ya sea que sean nuevos o que ya tengan tiempo, pero que aún no logran conocer lo que es esta libertad en Cristo Jesús. Y debemos de tener esa paciencia para que ellos aprendan y después ya no se escandalicen. Pero no debemos nosotros de defender o de pretender defender ese deber de comer y de beber, porque en eso no consiste el reino de Dios. Consiste en que busquemos la paz, que seamos justos y que nos alegremos. Bien, vamos a continuar, dice la Escritura en esta parte, 1 Corintios capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice la Escritura y el apóstol Pablo que enseñó para el discipulado y las palabras y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? En 1 Corintios 4, versículo 18 y en adelante. Dice, y algunos se han vuelto arrogantes, como que si yo no hubiera de ir a ustedes. Pero iré a ustedes si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, en el contexto dice la Escritura que la arrogancia entró a la iglesia de Corintios. Personas que se hicieron arrogantes. ¿Qué quiere decir arrogantes? Las personas arrogantes son las personas que se consideran mayores y que la arrogancia les hace hablar mucho de lo que han logrado, de lo que conocen, de lo que tienen, de lo que saben. Así el apóstol Pablo está diciendo, el reino de Dios no consiste en palabras. No quiere decir que no debemos de aprender la palabra del Señor, la palabra de Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que es por medio de la palabra. Lo que el apóstol Pablo dice, hay personas que tienen mucha palabra, pero que en la arrogancia, en esa arrogancia, lo que necesitan es corrección. Porque el reino de Dios no consiste en palabras de arrogancia, en hablar, en exponer, en declarar
lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos, sino que consiste en poder. Y poder es la palabra dunamis. Así que en el reino de Dios, las personas que no son arrogantes, pero que tienen palabra y declaramos palabras de fe, si el Señor quiere, Él manifiesta su soberanía y su deseo con poder sobrenatural. Y esto es lo interesante. Entonces el apóstol Pablo dice, conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Y claramente que en la arrogancia de una persona el Espíritu Santo no va a activar. Y en la arrogancia de una persona no va a haber justicia, no va a haber paz y no va a haber gozo. Si lo hay, lo va a expresar, pero no por medio del Espíritu Santo. Y si declara que tiene poder, es un poder que el Señor no va a confirmar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, aunque consiste en poder, pero cuando se combina con palabras de arrogancia, ahí no va a ocurrir nada. Entonces, otra de las cosas, pienso yo, y piense usted, la enseñanza de Jesucristo declarando a los apóstoles que él escogió las cosas del reino de Dios. Y el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia de Corintios, dice que el reino de Dios no consiste en palabras de arrogancia, sino en poder. Voy a terminar diciendo que esto que es muy interesante y que lo hemos escuchado posiblemente, y si no, pues usted hoy lo escucha. 1 Corintios 6, en el versículo 9 en adelante, tiene una parte de esta enseñanza, porque dice la Escritura, dice, no saben que 1 Corintios 6, versículo 9. Tómelo por favor, tomen nota. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder o en el Espíritu de nuestro Dios. Y miramos dos cosas muy importantes. Una de ellas es que se nos dice la obra de nuestro Señor Jesucristo para los que hemos creído. Fuimos lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pero dice definitivamente que hay quienes no van a heredar el reino de Dios. Esto lo dice en relación no a nosotros, aunque dijo el apóstol Pablo, y estos eran algunos de ustedes. Pero el apóstol Pablo lo dice en relación al hecho de que no debemos de seguir nosotros con actitudes de la vida pasada, como fraudes, como engaños, con idolatría, con adulterios, dice con inmoralidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que aunque sí hay personas que no van a heredar el reino de Dios porque no creen en Jesucristo, no van a entrar al dominio, al gobierno, a la voluntad de la soberanía de Dios, al plan de Dios, no van a entrar porque se les invita y no van a recibir a Jesús. Pero para usted y para mí se nos da una idea de que no debemos de continuar en actitudes semejantes, porque si alguien escoge esa forma de vida, es una vida en la carne, entonces dice no va a heredar, no va a tener herencia en el reino de Dios. Bueno, amados hermanos, usted se da cuenta de que la enseñanza del reino de Dios, y ya mirando lo que los apóstoles conocieron y enseñaron, nos confirma cuál fue la revelación que el Señor les dio a sus apóstoles en el principio, cuando Él resucitó, y las cosas que son relacionadas con el reino de Dios. Esta enseñanza es para nosotros, y mi oración
es que el Señor nos dé entendimiento y que podamos continuar avanzando, conociendo que hay herencia para los que hemos sido santificados, justificados, lavados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu del Señor nuestro Dios. De Él procede la revelación del reino y para usted y para mí nos corresponde decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la nuestra. Bueno, le esperamos en la próxima reunión en este estudio que es fundamental para nosotros como Iglesia de Cristo y que lo estaremos compartiendo en nuestra próxima reunión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si tienen algún comentario, por favor agréguelo. Si tienen alguna pregunta, área 323-727-6033, nuestro número de oficina. Un abrazo y bendiciones.